Y hay muchas iglesias que se están planteando la cuestión, estos cambios que están ocurriendo a un ritmo frenético, ¿qué implicación tiene con respecto a la misión de la iglesia? ¿Ha cambiado la misión de la iglesia? ¿Debemos cambiar el mensaje en algún área? Esas son preguntas que muchos se están planteando en la actualidad, pero realmente son preguntas que se remontan a 200 años, 300 años, a los albores de la Ilustración, la era científica. Todo eso está llamando a la iglesia a reexaminar sus bases y su misión, su propósito. Pero yo creo que como creyentes en el Evangelio bíblico, tenemos que recordar siempre la verdad fundamental cuando hablamos de cambios. Y es que es cierto que vivimos en un mundo de cambios. Es cierto que hay muchos cambios que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero el Dios a quien servimos no cambia. Y Él lo dice en su palabra. Él dice claramente, yo soy Dios. Yo soy el Señor y no cambio. Esta es una verdad que afirmamos en nuestras confesiones. La confesión de Westminster, la confesión bautista también, que realmente gracias a los presbiterianos, los bautistas tienen su confesión, que es prácticamente lo mismo. Pero en el catecismo menor se hace la pregunta, ¿quién es Dios? Y todos sabemos la respuesta, ¿no? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Me encanta la descripción de la inmutabilidad de Dios que da Arthur Pink en su libro sobre los atributos de Dios. Dice, Dios no ha evolucionado, crecido ni mejorado. Todo lo que es hoy lo ha sido siempre y lo será siempre. Dice, no puede cambiar para mejor porque ya es perfecto. Y como es perfecto, no puede cambiar para peor. Servimos a un Dios que no cambia. Y el Señor Jesucristo tampoco cambia. Precisamente porque Él es Dios. Dios encarnado. Él dice, o el libro de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es muy interesante porque si te fijas en el contexto de esta declaración, inmediatamente después de afirmar la inmutabilidad de Cristo, el autor dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Entendéis la conexión? Como Cristo no cambia, la verdad no cambia. La verdad de Dios revelada en su palabra no cambia. Y eso significa la voluntad de Dios para su iglesia tampoco cambia. Entonces, en esta semana quiero hablar sobre esta llamada que tenemos de Dios, que se llama la Gran Comisión, que es una llamada inmutable. Es siempre la llamada de la iglesia. Y quiero enfocarnos en 5 cosas que Dios nos ha dado para llevar a cabo esta comisión. 5 cosas que tampoco cambian. Nos ha dado en primer lugar una visión para llenar nuestro campo de visión, para animar nuestros corazones e impulsarnos en la obra misionera. Una visión. Nos ha dado una comisión que para cumplir, que vamos a considerar más adelante. Nos ha dado un mensaje para proclamar y este mensaje tampoco cambia. Nos ha dado oraciones o peticiones para ofrecer y vamos a considerar algunas de las peticiones que tienen que ver con las misiones. Y finalmente nos ha dado una compasión para sentir por las naciones que están sin el conocimiento de Dios.
Así que voy a empezar esta mañana considerando la visión que Dios nos ha transmitido en su palabra a través en ambos testamentos hay una visión del propósito de Dios, el fin de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y esa visión es de mucho ánimo, hermanos. Es lo que nos va a sostener en la obra misionera. Y es una visión de un mundo convertido al Dios vivo y verdadero. Y cuando digo un mundo, no estoy hablando del universalismo, no estoy diciendo que todos los individuos que han vivido se van a salvar. Estoy hablando del alcance mundial del propósito de gracia que tiene Dios. Dios va a llamar a un pueblo a sí mismo de todas las naciones, todos los linajes de los hombres, todas las lenguas, y su propósito no puede fallar. Y como os he dicho, esta visión no comienza en el Nuevo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento y está al mismo corazón del Salmo 67 que os voy a leer ahora. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo ha sido llamado el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Y es obvio por qué. Porque al corazón de este salmo es la petición: venga tu reino. Esto es lo que Él está pidiendo. Él está reconociendo que el reino de Dios ya ha llegado a Israel. Dios ya ha establecido su reino con el pueblo de Israel. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Para que Israel solo disfrute de la gracia y la misericordia de Dios? No, deja muy claro el salmista que el fin de todos los propósitos de gracia tiene que ver con las naciones. Que este conocimiento de los caminos de Dios, de la salvación de Dios, llegue a todas las naciones. Y esta preocupación por la salvación de las naciones tiene que afectar nuestra vida de oración. Tiene que formar nuestra forma de clamar a Dios, como vemos aquí. Este salmista entendía el propósito de Dios. Entendía el propósito de Dios y formaba, esta comprensión formaba su vida de oración. Pero hay algo muy interesante. Quiero llamaros la atención a cómo empieza, cómo comienza esta oración. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿En qué otra parte del Antiguo Testamento se encuentran palabras parecidas? Sí. La bendición sumo sacerdotal en Números 6. Si queréis ir ahí, vamos a considerar la conexión entre Salmo 67 y la bendición sacerdotal, que es una oración, una bendición que el Señor reveló a Moisés para entregar a Aarón y a los hijos de Aarón, para bendecir a los hijos de Israel. Entonces, en esta bendición sacerdotal vemos algo del propósito de Dios en cuanto a su propio pueblo. Y el enfoque de esta bendición sacerdotal en número 6 es
el pueblo de Dios ya llamado a Dios, ya entrado en el conocimiento de Dios. Leo a partir del versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, de ti tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, 2 veces habla del rostro, ¿no? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro. La idea de Dios alzando el rostro es una forma poética de hablar de Dios mostrando su favor. Porque el rostro del que está hablando es un rostro de bendición, un rostro que irradia con gracia y misericordia. Entonces, Moisés le dijo a Aarón: vosotros los sumos sacerdotes tenéis la obligación de bendecir al pueblo, y cuando lo hagáis, dice en el versículo 27, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Es una expresión curiosa. ¿Qué significa poner mi nombre sobre ellos? Pues, ¿qué es un nombre? Un nombre es una etiqueta realmente. Es algo que nos identifica. Si estoy en una habitación grande y oigo una voz decir: mira, José, pues yo no miro. ¿Por qué? Yo no soy José, yo soy Martín, yo tengo mi propia etiqueta, ¿no? Entonces, cuando Dios dice aquí: vosotros pondréis mi nombre sobre los hijos de Israel, entonces está diciendo que vais a identificar a ellos conmigo. El nombre de Dios es como la marca que un ganadero le pone a su ganado para identificarlos como propiedad suya. Y vemos que esta bendición es una bendición del libre favor de Dios. El favor de Dios que sale de pura gracia y pura misericordia. Tenga de ti misericordia. Y cuando los sacerdotes ponían el nombre de Dios sobre el pueblo, estaban recordando al pueblo: pertenecéis a Dios por pura gracia, porque Él es un Dios misericordioso. Y era una invitación al pueblo a reflexionar sobre la base de su relación con Dios. Para recordar de que ellos no podían hacer nada para merecer por sus obras el favor de Dios. Es cierto que sabemos muy bien que Dios les dio la ley de Moisés y les mandó a que guardaran su ley, pero la Biblia hace muy claro que el fundamento de la relación entre Dios y su pueblo siempre ha sido, desde la caída de Adán, la gracia y la misericordia de Dios. Y esta bendición sumo sacerdotal era para los hijos de Israel una invitación para reflexionar sobre la base de la relación entre Dios e Israel. Y los que eran verdaderos creyentes, los que pertenecían al remanente fiel de Israel, recibían por la fe esa bendición y ellos heredaron este favor. Ahora, lo que tenemos que ver es que esta bendición sacerdotal tiene su fundamento en algo aún anterior en el Antiguo Testamento, y es el mismo pacto, ¿no? Porque estas bendiciones, ¿no?, del favor de Dios, de la bendición de Dios, ¿de dónde surgen estas bendiciones? Pues surgen del pacto que hizo con Abraham en Génesis 12. Y ahora voy a leer Génesis 12, los versículos 1 al 3. Cuando Dios dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y fijaos en esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí yo creo que lo que el salmista, cuando comienza el Salmo 67, aludiendo a la bendición sumo sacerdotal y también a Génesis 12, que es el fundamento de las bendiciones de Dios a Israel, el salmista se da cuenta de una realidad que es realmente la verdad fundamental, principal de este salmo. Dios ha escogido bendecir a un pueblo, escogido a una congregación de adoradores, pero no para que la bendición termine en ellos, sino para que ellos se conviertan en una, ¿cómo se dice? Canal de bendición a las naciones. Y el salmista entiende esto. Entonces lo que él hace en el Salmo 67 es que toma la bendición sumo sacerdotal del número 6, basado en la promesa del pacto en Génesis 12, y lo convierte en una petición a Dios, que Él bendiga a Israel en primer lugar, pero a fin de que todas las naciones puedan ser bendecidas. Y es muy interesante una diferencia entre la bendición sumo sacerdotal, el número 6, y esta oración. Y es algo, cuando yo aprendí eso, me emocioné, porque vi que también tiene que ver con el alcance mundial del pacto de Dios. Y es que, aunque él cita al principio del Salmo 67 la bendición sumo sacerdotal, hace un cambio. En la bendición sumo sacerdotal en número 6, entonces se usa el nombre Yahvé, que es el nombre personal de Dios y es el nombre más asociado con Dios como el Dios del pacto. Es el nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Y cuando Moisés le preguntó, y cuando vaya a Faraón, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Dice, dile que yo soy, te ha enviado. El gran yo soy el que soy. O algunos piensan que puede traducirse, yo seré lo que seré. Es decir, el Dios inmutable, el Dios fiel a su pacto, a sus promesas, a su pueblo. Este es el Dios que te ha enviado. Pero curiosamente, en el Salmo 67 no usa el nombre Yahvé. Cuando dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, usa el nombre Elohim. Y Elohim es el primer nombre de Dios en la Biblia. En Génesis 1:1, ¿no? En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. O sea, es el nombre de Dios asociado con la identidad de Dios como creador y gobernador de todo el mundo, con autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Y por eso el salmista está diciendo, por eso Dios, como tiene autoridad sobre todas las naciones, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene el derecho de enviar bendición a las naciones y hacerlo a través de su propio pueblo. Hermanos, este es un principio tan importante hoy en día. Muchas veces cuando vamos a testificar a personas, se ofenden, ¿no? Vivimos en esta cultura postmoderna, cada uno tiene su propia verdad. Bueno, para ti Cristo está bien, pero para mí es Hare Krishna, o es Buda, o es Mahoma.
no Mahoma, Alá, perdón. Entonces cada uno dice, yo tengo mi propia verdad, para ti está bien, pero ¿quién eres tú para decirme que tengo que abandonar mi religión, mi forma de adorar al Supremo, para convertirme en un cristiano? ¿Quién piensas que eres tú? Y lo que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que no tiene que ver con nuestra autoridad. Tiene que ver con la autoridad de Elohim, del creador de los cielos y la tierra, el que ha creado todas las naciones. Él sí tiene autoridad. Él tiene autoridad para enviar a su propio Hijo como redentor del mundo. Eso es importante porque hay una tentación en esta cultura, y lo he oído de la boca, ¿no?, de algunos que profesan ser cristianos. Hay esa tendencia de querer privatizar la fe, o por lo menos reducir su relevancia universal y decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle a otro que tiene que creer como yo? Sí, yo soy cristiano y creo que Cristo es la verdad, pero no me atrevo a decir a otra persona que están equivocados si no siguen a Cristo. A lo mejor tienen otro camino. Mira, si entendemos el mensaje de Salmo 67, no podemos hablar así. Si entendemos la bendición sumo sacerdotal, si entendemos el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, no podemos hablar así. Porque el pacto nunca terminaba en el pueblo ya llamado. Siempre tenía a la vista el pueblo todavía no alcanzado. Y por eso tenemos que afirmar en nuestros propios corazones, en primer lugar, que es Dios quien nos autoriza para ir a las naciones con el Evangelio de Cristo. Porque, hermanos, sin el Evangelio de Cristo, las naciones andan en profunda oscuridad, profundas tinieblas. Escucha estas palabras del profeta Jeremías, hablando de la idolatría en su día. Así dijo Jehová, dice el Señor hablando a través de Jeremías: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Cuando leo la descripción que hace Jeremías aquí, pienso que ha estado en España, en una procesión, ¿no? Pero es en todo el mundo, hermanos. La idolatría no se limita a rodearse delante de un ídolo de madera o de plata o de oro. Es adorar el dinero por encima de todo. Es adorar el conocimiento o el arte o los negocios o los hijos o la familia. Es poner cualquier cosa que no sea el Dios vivo y verdadero en primer lugar en mi vida. Sobre todo es el hombre colocándose a sí mismo en el lugar central de su vida y diciendo: yo soy Dios para mí mismo. Y hay muchos que andan así. Esa es la religión de la serpiente que vemos en Génesis 3. La serpiente le dijo a Eva: tú no tienes que vivir como un ser dependiente de uno más grande que tú. Tú no tienes que depender de Dios para decirte lo que es bueno y lo que es malo. Tú tienes dentro de ti toda la capacidad de ser diosa, una diosa para ti misma, para determinar solo de ti misma lo que sea bueno y malo. Y esa ha sido la tentación desde el huerto de Edén.
que el hombre se proclame Dios. Se llama el humanismo y es la gran mentira de nuestros días. Que el hombre, por la propia luz de su razón, por sus 5 sentidos, explorando el mundo, puede saberlo todo. No necesita luz de lo alto, no necesita una revelación divina. Él puede averiguarlo todo de sí mismo. Y es una gran mentira, y es una mentira patente, hermanos. El hombre es limitado, es un ser pequeñito. Su conocimiento está en constante expansión. Sus juicios no son supremos porque se equivocan a menudo. Solo Dios, un ser tanto personal como infinito, solo Él tiene derecho de determinar el bien y el mal. Él solo tiene derecho de decirnos la verdad acerca de nosotros mismos, quiénes somos en realidad. Él es relevante para todos y su verdad que Él revela es vinculante para todos, porque es el creador de todo y su plan de redención en Cristo abarca a todas las naciones de la tierra, y por eso todas las naciones tienen la responsabilidad de responder al llamado de Dios a través de sus mensajeros cuando ellos dicen: arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de pecados. Cada persona que escuche ese llamado tiene la obligación de hacerlo. Ahora bien, sabemos que Dios va a llamar a los suyos. Solamente por el poder, la gracia del Espíritu, responde adecuadamente a alguien a ese llamado. Pero la responsabilidad es universal. Cualquier persona que escuche el Evangelio tiene la obligación de arrepentirse y creer. Pero el mundo anda en oscuridad. El mundo no tiene conocimiento de Cristo. Y por eso Dios revela en Salmo 67 y en otros pasajes que la bendición que Dios tiene planeado para el mundo solo va a llegar al mundo por medio de la iglesia. No hay otra comunidad en todo el mundo que tenga la verdad que puede salvar al ser humano. Y cuando el salmista está pidiendo aquí que Dios bendiga a Israel y para que las naciones sean bendecidas, este es realmente el énfasis, ¿no? Que ellos llegan a la salvación. Ahora bien, es cierto que bajo el antiguo pacto, la bendición de Dios sobre la nación de Israel tenía un aspecto físico y material. Podemos leer las bendiciones que Dios promete a su pueblo antiguo, incluso campos fructíferos, vientres fructíferas. Entonces, cuando el Señor pide, o cuando el salmista pide que Dios bendiga a su pueblo, en parte sí está pensando en estas bendiciones del pacto, que son una señal y una evidencia visible externa del favor de Dios. Y por eso al final de este salmo, él dice: la tierra dará su fruto. De hecho, en el hebreo original, este versículo no es el único versículo en el tiempo pasado. No dice: la tierra dará su fruto. Dice literalmente: la tierra dio su fruto. Y por esta razón, muchos comentaristas piensan que este salmo fue escrito en primer lugar como un salmo de gratitud para rendir gracias a Dios por una cosecha fructífera conforme a las promesas de su pacto. Muchos creen que fue cantado este salmo, por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta para dar gracias por las primicias del campo. Pero no debemos pensar que el salmista es tan carnal en su mentalidad que lo que le importe sobre todo son las bendiciones materiales. Porque fijaos en lo que dice:
Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Claramente el salmista entendía que sin el conocimiento de Dios, las naciones estaban perdidas, estaban viviendo bajo la ira de Dios, bajo la sentencia de la condena de Dios. Y el único remedio era que las buenas noticias del Dios que salva, del Dios que redime, llegue a esas naciones para que pudieran conocer su salvación. Y su salvación desde la caída siempre ha sido de la misma manera, por pura gracia, a través de la fe en la simiente de bendición, empezando en Génesis 3:15 y luego en el pacto de Abraham. Descubrimos que esta simiente de bendición es la simiente de Abraham. Esta es la bendición principal, y bajo ambos testamentos los creyentes siempre han sido salvados por la fe en Cristo. La diferencia es que Cristo fue predicado a los que vivían antes de su venida de forma diferente, de forma profética, a través de las profecías del Redentor venidero, a través de todo el sistema de sacrificios, el sistema sacerdotal de la ley de Moisés. Todo eso estaba señalando a un sacrificio perfecto, a un Redentor perfecto que vendría. Y los creyentes del Antiguo Testamento confiaban en esas promesas. Estaban anticipando la llegada del reino de Dios y del Rey de Dios, el gran Salvador. Así que ellos se salvaban por la fe igual que nosotros. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y cuando Timoteo era niño, existía solamente el Antiguo Testamento. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Así que la salvación por la fe en Cristo es el gran tema de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Lo que pasa ahora, hermanos, es que ahora el Salvador ha llegado. Ahora Él ha venido, ha cumplido la obra de la salvación, y ahora el evangelio que tenemos para llevar a las naciones es un evangelio clarísimo, glorioso, de una obra ya acabada, de un Salvador que ya ha venido, ya ha resucitado, como Jonás resucitó después de 3 días en el mar y se presentó en la playa ahí cerca de Nínive. Y seguramente esa señal fue algo que llamó la atención y escucharon a un hombre resucitado predicar. Pues ahora nosotros llevamos el evangelio de un hombre resucitado y decimos que en este hombre está la salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, ya no estamos pensando en campos fructíferos, tanto y vientres fructíferas, porque esas bendiciones, aunque son bendiciones de Dios, pero formaban parte de las sombras del antiguo pacto. Lo que nosotros anhelamos cuando pedimos, Señor, bendice a nosotros, es que nos transforme por medio de Jesucristo, para reflejar el carácter de nuestro Salvador, para brillar con los frutos de su Espíritu, a fin de que las naciones, escuchando las buenas nuevas de nuestra boca y viendo la evidencia de vida eterna en nuestras vidas, pueden sentirse atraídas al Salvador. Esto es lo que estamos pidiendo a Dios. Así que, ¿cómo debemos buscar esta bendición? Porque la Biblia no solo nos llama a orar por la venida del reino, sino a buscar el reino. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cómo debemos buscarla? Hay una sola manera, hermanos. Tenemos que buscarlo
con todo nuestro corazón. Creyendo la palabra a medias, con una fe tibia, no vamos a alcanzar esta meta. El Señor quiere que tengamos una fe perseverante, que busquemos a Él con fervor, con confianza, que clamemos a Él como clamaron los apóstoles a Cristo: Señor, agrandece nuestra fe. Y el Señor les recordó que no era tanto el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe que importa. Porque si nuestra fe está en Jesucristo, va a crecer. Porque la fuerza, el poder viene de Él, no de nosotros. Así que debemos buscar con todo nuestro corazón, sin timidez, sin flaqueza, el reino de Dios. Hacer esto nuestra búsqueda, a fin de que las naciones pueden buscar al Señor. Y cuando al final conozcan al Señor, van a alegrarse y gozarse de gran manera, como dice en los versículos 44 y 5. Alégrense y gócense las naciones. Pero fijaos en la siguiente frase: porque juzgarás los pueblos con equidad. A lo mejor habríamos pensado, ¿por qué no dice porque salvarás los pueblos? Dice, alégrense, gócense, porque Dios va a juzgar. Y a lo mejor decimos, pero ¿por qué regocijarnos en su juicio? No es difícil de entender, hermanos, porque vivimos en un mundo tan lleno de maldad e injusticia. Y los santos del Señor sufren en este mundo, sufren porque tienen que vivir para Cristo en medio de un mundo que odia a Cristo, en un mundo que muchas veces ha perseguido a los creyentes, que en este mismo día en partes del mundo están echando a los creyentes en cárceles por su fe, o ejecutándoles o matándoles, decapitándolos. Claro, la venida de Cristo traerá dos cosas: traerá la salvación final de todos los que le conocen, y traerá el juicio final de sus enemigos empedernidos, que se han endurecido y que han rechazado por completo y definitivamente la salvación de Dios. Y la perspectiva de la llegada de este día, hermanos, debería llenar nuestros corazones de gozo, porque en ese día veremos en realidad la grandeza del pueblo de Dios, y veremos que exactamente conforme a la profecía, es una comunidad que llena la tierra, que está en toda la tierra, en todas las naciones, todos los continentes. Yo me alegro mucho viendo a personas llegando a España de varias naciones, porque es como un anticipo del cielo. En el cielo no vamos a conocernos por nuestra nacionalidad, nuestra lengua, nuestro trasfondo. Vamos a conocernos porque todos somos del mismo Padre. Vamos a estar congregados alrededor del mismo Salvador. Así que tenemos que perseverar en esta meta y con este anhelo y esta visión de ánimo, porque fijaos en cómo termina este salmo. El salmista ha hablado de Dios juzgando, pero también de Dios pastoreando las naciones del mundo. Pero luego, llegando al versículo 6, dice: la tierra dio su fruto. La tierra dio su fruto. Tiempo pasado. Yo creo que muy probablemente hay una doble referencia aquí. Que por un lado, el salmista está dando gracias a Dios por los campos fructíferos visibles que se veían cuando escribió este salmo. Dios cumplió su promesa. Mira, Él prometió en el pacto que nos daría campos fructíferos, y ahí está, la tierra dio su fruto. Pero sabemos, hermanos, que esos campos fructíferos eran una sombra de una cosecha mucho más grande, una cosecha de almas. Y por eso dice:
La tierra dio su fruto. Habla en el tiempo pasado porque la bendición futura es tan asegurada que se puede hablar como si fuera un hecho ya. La tierra dio su fruto. En toda la tierra veremos el fruto de almas salvadas por la gracia de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos animemos con esta visión. Que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos testificando a personas con corazones muy endurecidos, a familiares, amigos, a compañeros de trabajo, y nos desanimamos porque no responden correctamente al mensaje. A veces podemos violar el mandamiento de Dios, tirando perlas preciosas a los cerdos y a los perros, porque queremos que la gente reciba, pero pisotean, no reciben. Y podemos caer en este pecado de seguir tirándoles perlas. Y nos desanimamos. Y por eso el Señor nos ha dado este salmo, para recordarnos de que la tierra dio su fruto. Ese campo fructífero en Israel de la antigüedad era una señal apuntando la cosecha de los últimos días. Y está recordándonos de que Dios va a bendecir a todo el mundo, a todas las naciones. Pero al mismo tiempo, hermanos, recordándonos que esa bendición va a venir a través de nosotros. Ya hemos recibido su bendición. Ya conocemos al Salvador. Así que tenemos que tener gran denuedo, gran confianza, como David saliendo a la batalla con Goliat. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener timidez. Tenemos a Dios con nosotros, y con Dios solo es una mayoría. Y por eso podemos ir con confianza para llevar este precioso evangelio a las naciones. Vamos a orar.